Buenos días. Muchas gracias por la aceptación de la ponencia por parte del comité organizador. Estaré hablando de manera bastante rápida para ajustarme a los 15 minutos sobre un tema que es el de la folksonomía, es decir, un nuevo modo de etiquetear o de clasificar la información que está ocurriendo en la red. Y cómo desde, vamos a decir, la teoría del arte o desde las, vamos a decir, elucubraciones que se han hecho alrededor de lo que es otro de los temas importantes dentro del arte contemporáneo, que es el arte y el archivo, puede arrojarse luz sobre las características de esta folksonomía, que a priori no ocurre en el campo, vamos a decir, de la producción simbólica proveniente del arte, pero que después, al final, vamos a estar viendo algunos ejemplos que sí se van a valer de ese tipo de etiquetado o esa manera de presentar la información en red. Entonces voy a ir contándoles el etiquetado social hace referencia a las prácticas públicas de categorizar fuentes de información compartida en un ambiente en línea. El resultado de ensamblar estas etiquetas conforma la folksonomía. Este término proveniente de la fusión de los términos folk y taxonomía, es decir, etimológicamente hablando, es un orden clasificatorio realizado popularmente. La forma más resumida de definirla sería probablemente la división o categorización colaborativa de archivos en las redes sociales, empleando etiquetas simples o palabras claves sin jerarquías ni relaciones de parentesco. Entre los usos de la folksonomía se destacan, son varios, pero parece ser que mezcla de alguna manera la forma en la que está ocurriendo el contacto o las relaciones en las redes, junto con todo el tema de la bibliotecología, la forma de clasificar en las ciencias, ¿no? Por supuesto que esto va a generar como que las ventajas y las desventajas de la folksonomía, que no voy a ahondar ahora para acelerar, pero que es sumamente interesante. Se le destaca lastimosamente que tiene como que dos grandes defectos, el de la polisemia y el de la sinonimia, ¿no? Es decir, que una etiqueta puede estar referenciando a muchos significados, el de la polisemia, y todo lo contrario, es decir, que para decir que algo, varias etiquetas se refieren a un mismo término, ¿no? En el sentido de la sinonimia. Vamos a ver rapidillo alrededor de los puntos de que desde el arte se ha arrojado sobre el archivo, puesto que esto es una manera de clasificar que deviene de alguna manera pues ampliación o expansión de los archivos. A lo largo del siglo XX se establecieron filiaciones entre los artistas y el archivo, entendido en su sentido más amplio, haciéndose notar las posibilidades de sus diferentes usos, algunos cercanos o coincidentes a su sentido originario y otros como oposición contra archivo o simplemente ente inspirador. Uno de los primeros artistas vinculados con esta idea del arte y el archivo es el fotógrafo August Sander. Este no es Sander, este es algo de la red que tiene que ver precisamente con lo que Walter Benjamin escribe sobre la obra de Sander. Él dice que es más que un libro de fotografía, es un atlas que ejercita. Con anterioridad y aludiendo a la cámara fotográfica, el mismo Benjamin decía que solo gracias a ella percibimos ese inconsciente óptico, igual que solo gracias al psicoanálisis percibimos el inconsciente pulsional. Aquí hay dos ideas aplicables a la folksonomía. La de atlas en ejercicio, es decir, un compendio que tiende a lo abarcable, pero desde su propia condición de incompleto, a la vez que la folksonomía es repositorio, pero es también una máquina archivante, emparentada con la cámara fotográfica en la época benjaminiana, al mostrar una percepción inconsciente de la base de datos, una especie de inconsciente nomológico. Así, aquí un poco que juego con la idea de inconsciente óptico benjaminiano, un poco referenciarlo a el inconsciente a la hora de percibir el orden de la información. El intento de jerarquización del que se va de la folksonomía es debido posiblemente a la existencia de una clasificación que se produce instantáneamente y no mediada por una distancia crítica temporal. Esta incapacidad para desgranar la sucesión de datos como un rosario entre sus dedos
como mismo plantea Benjamin en la tesis de filosofía de la historia, puede darse por una condición folksonómica más cercana a lo concreto que a lo abstracto. Y es que la folksonomía apuesta no a la linealidad lógica de causas y consecuencias en la sucesión de denominaciones, sino que lo hace de otra manera. El que, como el historiador de Benjamin, viviendo en el tiempo ahora, se aproxima a ella, captará la constelación con la que otra anterior muy determinada ha entrado en su propia época, es decir, la concatenación que se da dentro de lo que son las clasificaciones y no una causa-consecuencia o específicas causas-consecuencias de manera jerárquica. Al aproximarnos a una constelación, o usando el término técnico, nube de etiquetas creadas durante el ejercicio folksonómico, no estamos presentes ante explicaciones rigurosas o tan siquiera simples explicaciones, sino que son balbuceos enunciativos que parecen adelantarse a algún acontecimiento, algo que en su agitación y pérdida de una estructura rigurosa vive en el a priori de la actualización. Michel Foucault, quien ha prestado de alguna manera unas cuantas ideas al tema del archivo, que tiene como una genealogía específica que yo no estoy referenciando aquí a la hora de entender estas prácticas archivo, dice, él reivindica el enunciar frente a crear frases explicativas, a validar el gesto del habla más allá del pensar, señalando la naturaleza a priorística que habita en cualquier archivo para Foucault, ¿no? Sí. Recordar que, por ejemplo, Derrida tiene un texto sobre Foucault, el archivista, ¿no? Es decir, hay varias ideas, por ejemplo, en el caso de Derrida, el psicoanálisis, es decir, él considera el psicoanálisis cuando se aproxima a Freud, es una teoría del archivo. Él dice que el psicoanálisis es una teoría del archivo, puesto que Freud describe a la psique como a es decir, un lugar donde las trazas o rastros de las percepciones no se acumulan permanentemente en el sistema perceptivo, sino en capas subyacentes. La percepción pura no existe, sino que está influida y sostenida por percepciones acumuladas anteriores. Aquí, en lo folksonómico, las capas no se acumulan unas sobre otras, sino que emergen simultáneamente a la superficie visible y leíble. Pero sí hay que hurgar, hay que tratar de develar lo que hay detrás de cada término, pero no están mostrados, te muestran todos los términos y a la misma vez sin relaciones, ¿no? Algunas otras ideas que me gustaría compartir. Bueno, el texto parece que se va a quedar dentro de las memorias, un poco para... en el archivo del archivo, ¿no? Otra idea interesante es la idea que maneja Derrida de exergo, ¿no? Derrida plantea que funciona el archivo como exergo, debería de funcionar como exergo, ¿no? Puesto que da tono y genera tendencia a la interpretación. Una frase de Derrida. Otra frase de Derrida sería que archivo es solamente una noción, una impresión asociada. Es decir, él está defendiendo precisamente que no opere desde la autoridad, ¿no? Él dice que una cosa es el orden y otra cosa es la orden. Una cosa es dar el orden a través del archivo y otra cosa es dar la orden a través del archivo, ¿no? La folksonomía en este caso pues se está moviendo por otros lados. Está tratando de dar un orden, pero no está tratando de imponer una orden, ¿no? No podemos entonces pretender realismo al divisar una nube de etiquetas. La folksonomía es una representación impresionista que capta más que a los objetos y conceptos sólidos a la atmósfera que los envuelve y sus variaciones con el paso del tiempo. Mientras comenta el archivo, Derrida dice, tenemos solamente una impresión insistente a través del sentimiento de una figura móvil, de un esquema o de un proceso infinito o indefinido, ¿no? Entonces, uno de los que quisiera mostrarles algunos de los ejemplos, por ejemplo, que ya propiamente dentro del arte se dio una exposición como que muy paradigmática alrededor del tema del arte del archivo, quien lo curó, vamos a decir, por antes de introducir los temas de los archivos electrónicos, fue Ogwy Edmondson, y en una exposición que tiene el mismo nombre del texto de Derrida, el de Mal de Archivo, menciona lo siguiente: filme y fotografía son excesos de lo visto. Si sumamos a este planteamiento la capacidad clasificatoria sobre este tipo de documentos, podemos añadir en este sentido que la folksonomía es un exceso de lo clasificado y de lo almacenado.
si como continúa Engelsor, la imagen fotográfica puede ser vinculada a un espacio antropológico en el cual observar y estudiar las vías en que los miembros y las instituciones de la sociedad reflejan su relacionalidad, los modos en los que ella es catalogada refuerza este punto de vista, ya que no solo expresará los vínculos, sino la manera misma en que estos vínculos son etiquetados. Es decir, una manera de acercarnos desde el artista, desde el artista antropólogo, ¿no? Por seguir otro término de Foster, que es también el que acuña esto de los artistas archivistas, seguir mapeando los comportamientos y graficándolos de algún modo, pues en este caso la forma en la que los propios grupos etiquetan o nombran o clasifican sus propios comportamientos refuerza esta idea de precisamente de mapear desde lo antropológico, ¿no? Yo quisiera mostrarle algunos ejemplos. Me he saltado algunas citas, yo creo que pudieran ser importantes y desplegables, pero sí me gustaría compartir con ustedes algo que es para mí bastante revelador, ¿no? Puesto que es por esto que llego yo al tema del archivo y a la folksonomía, como por qué pasan este tipo o por qué tienen estas apariencias las obras últimas que se están haciendo desde el 2009 para acá, desde el archivo en la red, que es la práctica que se hace desde el arte, ¿no? Entonces, la folksonomía y las prácticas artísticas hoy. En el texto citado de Engelsor, refiriéndose a los modos de empleo del archivo por artistas ligados a la fotografía y al filme, nombra 3 maneras de relacionarse el archivo con las prácticas artísticas. Una es como forma, la otra es como medio y como mediación sobre el tiempo, sería la tercera. Al entender la folksonomía como modo reciente de archivo, vemos que tales denominaciones son extensibles a las prácticas artísticas llevadas a cabo en los últimos 5 años a través de la red y en un ambiente de abundancia y sobrecarga de información. Es decir, que parece ser que no hay que mapear, que toda la información está ahí, pero no está ubicada. Ese es lo curioso. La folksonomía deviene forma cuando en los casos del llamado crowdsourced art se hace énfasis en este sentido inclusivo de todos los participantes. Ese es uno de los vamos a decir, las últimas tendencias dentro del arte, es el llamado crowdsource, que lo que hace es buscar, vamos a decir, las complicidades de otros productores en la red para armar las obras. Yo voy a traerle unos ejemplos sobre cuando funciona como forma. En este caso, que les estoy mostrando, es esa obra del artista que aparece, Eric Whitacre, en el cual muestra lo que estamos viendo ahí. Es decir, él compone un gran coro a partir de voces que han sido subidas voluntariamente a la red. Es decir, es una obra, pero la apariencia que tiene es precisamente cuando estás delante de un gran archivo. A mí me recuerda mucho una obra de Antoni Muntada sobre otro tema que él archiva, que es el tema de la censura, ¿no? Pero tiene como ese aspecto de que estás delante de un gran archivo. O en el caso, no sé, partes de las piezas, o en otro caso, como en el caso de Aaron Cowling, que tiene esta obra, en la cual pide a las personas por 2 centavos de dólar, que le manden un dibujito de un chivito, un carnero, puesto de lado. Pero la forma en la que es presentada finalmente la obra, también como que alude en forma a esto, ¿no? O en B menor, esta es otra obra de Aaron Cowling que también utiliza lo mismo, o en este caso de Aaron Cowling, en el cual en este caso no es Aaron Cowling, es Darren Solomons, en el cual también opera mostrando como todas las piezas a la vez. Hay como que esa simultaneidad con parecido folksonómico, ¿no? Hay otra manera, que es esta, la del artista Claudia Rossini, que en el año 2008 realiza esta obra que se llama Venecia, en la cual ella lo que hace es pues buscar por la red, surfeando, que es como ellos se dicen, que son surfistas, surfean a lo largo de la red buscando algo muy específico, que son fotografías que han subido turistas en Venecia, pero que no son las oficiales, o en unos casos las tarjetas sí se parecen a las oficiales y en otros casos no. O cuando realiza N Tupla,
es un proyecto en el cual va subiendo a su blog todo material, vamos a decir, explícitamente sexual, pornográfico, que encuentra y lo va montando como también una recopilación que va haciendo precisamente gracias a la manera en la que está siendo etiquetada estas obras. Otro ejemplo es del Natalie Bucking. Natalie Bucking realiza el ornamento de la masa, con el mismo nombre de un texto de Krakauer, en el cual podemos precisamente hacer una meditación alrededor del tiempo pasado, es decir, prácticamente 100 años del texto de Krakauer en comparación a cómo se está llevando en particular una forma de bailar en la red. Lo curioso es que ella encuentra una serie de analogías en la forma en la que las personas bailan delante de la web para mostrarse bailando, ¿no? Como mismo de alguna manera Krakauer realizaba esta otra. Respecto a para cerrar, respecto a una añadidura, ¿no? Si bien había una meditación en el tiempo por parte de los artistas archivistas, en el caso de los artistas archivistas en red, hay una preocupación también por panear una serie de comportamientos llamados netitudes, es decir, actitudes en la red muy específicas, en las que los artistas van a encontrar no cómo pasa en el tiempo algo de una misma comunidad aparentemente, sino cómo en todo el planeta se comportan de una determinada manera, ¿no? Yardina Papa, por ejemplo, realiza esta obra que se llama Necesito ideas, por favor, escrito como I need idea, please. Y un poco que lo que hace, un poco no, mucho lo que hace es encontrar adolescentes que han subido sus deseos, su necesidad de que por favor se me acabaron las ideas. Estoy sumamente presionado, sumamente deprimido, estoy muy mal, ayúdame, por favor, porque no tengo manera de seguir actualizando la información, ¿no? Y esto lo encuentra precisamente ella surfeando entre estas nubes de etiquetas. En este otro caso, este es un ejemplo buenísimo, es otro artista que lo que hace es encontrar en la red personas que agreden a los aparatos por ejemplo, a los aparatos de videojuegos, a las computadoras, es decir, a los dispositivos, una vez que pierden, ¿no? Y encuentra minutos y minutos y varias, incluso temporadas, de actitudes de esta naturaleza, es decir, gente que se molesta y destruye los aparatos. Finalmente, otra de las artistas se encuentra artistas plásticos que hacen sus propios videos para autopromocionarse. Y entonces ha encontrado una manera muy específica en la cual se repite el canon. Es decir, tienen como que un mismo canon todo el mundo y es como buscando la diferenciación, realmente lo que abundan es en una especie de homogeneidad, ¿no? Y la obra se llama Artistas mirando a la cámara. Entonces, son videos y videos y videos en el momento, en el instante en que los artistas miran a la cámara y dejan de mirar, ¿no? De diferentes actitudes, diferentes maneras, pero que todos tienen ese momento de tratar de penetrar con la mirada, ¿no? Bueno, esto es apuradamente el tema. He tratado de ajustarme ahí apretadamente, pero está bien, ¿no? Es decir, vamos a dejarlo ahí. Cualquier tipo de comentario respecto a las obras o más ejemplos o las conexiones o con respecto, por ejemplo, al tronco de la historia del arte, que también tiene, del arte reciente, que tiene aportes genealógicos y cómo han sido utilizados. En este caso, pues, si después tienen dudas o preguntas, pues podemos abundar. Gracias.